acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Hola, muy buenos días y bienvenidos a una nueva semana de actividades en Medellín Ciudad Saludable, que estamos comenzando esta semana, pero además iniciando el cuarto mes del año, lunes 1 de abril. Doctora Beatriz, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, Felipe, muchas gracias. Buenos días para usted y para todos. ¿Cómo le fue en el receso de Semana Santa? Muy bien, Felipe. ¿Reflexionó? Claro que sí, compartí en familia, oré por todos y bueno, también aproveché para estudiar otro tantico de mi especialización. ¿Hizo nuevos propósitos? Claro que los sí. que hay que hacer en Semana Santa. Sí, Felipe. Muy ¿Y bien, usted, a usted doctora. cómo le fue? Supremamente bien. Me imagino que también hizo Descanso, muchos propósitos. pueblear, sí, bueno, todos son, de ahora en adelante todos son buenos propósitos. Muy Esa bien. es la idea. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. De entrada les voy a recordar el portal de Telemedellín. www.telemedellin.tv, ahí lo tienen, ya se los van a mostrar nuestros amigos productores, ahí lo tienen en pantalla. ¿Por qué les estoy recordando ese portal? Pues por varias cosas. Uno, porque ahí están todos los productos que tenemos en la señal de Telemedellín, entonces usted puede acceder a información de cada uno de los programas, pero especialmente porque quiero que ustedes me ayuden a recomendarle a amigos, a familiares, a contactos en el resto de Colombia o en el exterior nuestro canal Telemedellín, no solo por la buena programación, sino también por la posibilidad de llegar hasta ustedes en cualquier rincón del mundo con Medellín Ciudad Saludable, este espacio que promueve los estilos de vida saludable. Ven este icono, este vínculo que hay aquí en la franja superior derecha, dice señal en vivo. Simplemente ustedes dan clic ahí y van a tener en cualquier rincón del mundo, les repito, la posibilidad de ver la señal de Telemedellín. www.telemedellin.tv. Hoy vamos a hablar, doctora Beatriz y amigos televidentes, de una enfermedad que la podemos juntar con el tabaquismo, por ejemplo, y con la hipertensión para ser uno de los temas más riesgosos en materia de enfermedades cardiovasculares, la dislipidemia. Y ese es un nombre que pocos conocemos, es una enfermedad de la que poco escuchamos hablar. Ese término y esa enfermedad la conocen quienes la están padeciendo o lo han padecido, y esas personas entenderán, por supuesto, un poco más el tema de hoy, pero precisamente producto de ese desconocimiento, pero por el impacto que tiene, por los riesgos que generan en la salud individual, es que queremos desarrollar el tema, no solo para describirla, sino especialmente para encontrar los mecanismos apropiados para la prevención. Así es, Felipe, y cuando hablamos de dislipidemia o hiperlipidemia, hablamos de un trastorno de los lípidos en sangre. ¿Y qué son los lípidos? Los lípidos son sustancias orgánicas como el colesterol, los triglicéridos y una serie de lipoproteínas que viajan por el torrente sanguíneo y que van cumpliendo diferentes funciones. Cuando los niveles normales en sangre se alteran, que ya más adelante voy a contarles cuáles son esos valores, se alteran, pues entonces van a producir este tipo de enfermedades, o hipercolesterolemia, que son los niveles de colesterol alto, o hipertrigliceridemia, que son los niveles de triglicéridos altos. De acuerdo a la manera de presentación y al paciente, con todas sus características, pues es el manejo que se le da, y también además se debe definir cuál es el factor predisponente. Las dislipidemias se clasifican, tienen diferentes tipos. Las primarias son aquellas que se producen de manera congénita o por forma hereditaria, porque se transmite familiarmente. Las secundarias están asociadas a otro tipo de patologías como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el síndrome metabólico, que hemos hablado mucho de ellos en nuestro programa, o por malos hábitos de vida, hábitos de vida poco saludables, como el consumo de licor, el consumo de cigarrillo, el consumo de grasa, sobre todo a través de carne de origen animal, en fin, una serie de hábitos poco saludables que pueden llevar a que el paciente no solamente sufra de este tipo de enfermedades, sino que además desarrolle una dislipidemia. Hay además entonces hay que entender dos conceptos que nos entrega la doctora Beatriz que son fundamentales. Uno, que si bien puede transmitirse de manera hereditaria, ese es un porcentaje importante, pero digamos que no es la causa fundamental, aunque existe. Lo más importante, y por eso traemos el tema a Medellín Ciudad Saludable,
es los estilos, los malos hábitos, los malos estilos, el consumo de las grasas, especialmente las grasas animales, usted lo decía, el tabaquismo, el alto consumo de licor. Todos los desórdenes y esos malos hábitos son los que nos llevan a generar las condiciones propicias para que se nos dé esta situación, esta enfermedad que, como bien explicaba la doctora Beatriz, pues puede traer consecuencias mucho más graves porque puede irse a una diabetes, a las enfermedades cardiovasculares, en fin, todo eso lo vamos a entender hoy. Sabemos que tienen muchas preguntas, que hay muchos comentarios, que quieren consultar a la doctora Beatriz y al especialista que les traemos en la jornada de hoy, que es el doctor Gómez, que se los vamos a presentar en un ratico. 441-2100 para que hagan sus consultas, para que hagan sus llamadas, sus preguntas, pero también en redes sociales, en Twitter @saludmedellín y en Facebook Medellín Ciudad Saludable. Felipe, hace un momento les mencioné diferentes palabras, les hablé del colesterol, de los triglicéridos, pero es importante saber que el colesterol en especial se divide en dos tipos y que además las personas lo conocen como colesterol bueno o colesterol malo. El colesterol malo es el LDL y el bueno, el HDL, y de acuerdo a los niveles que estos manejen, pues entonces nos van a decir si están alterados o no. Ahí lo podemos ver en pantalla. El colesterol total debe ser por debajo de 200 para estar normal, pero cuando ya empieza a subir y es más de 240 miligramos por decilitro, estamos hablando de que hay mayor riesgo y que el colesterol está alto, entonces se pueden sufrir otro tipo de enfermedades. El HDL hace que precisamente ese colesterol LDL que me está produciendo daños en nuestro organismo nos protege un poquito y digamos como que si lo atrapara, y lo podemos ver. Entonces es importante que con la alimentación y con ejercicio nosotros mantengamos el colesterol HDL elevado por encima de 60 miligramos por decilitro, y decimos que no nos está protegiendo y es un colesterol bajo cuando está por debajo de 40. Entonces lo ideal es mantenerlo por encima de 60 miligramos por decilitro, y además obviamente el otro LDL por debajo de 200 y los triglicéridos por debajo de 150. Esto es lo normal, pero hay personas, por ejemplo, que los triglicéridos, como vemos en pantalla, los tienen por encima de 500 y hasta más. He tenido pacientes hasta con 800 triglicéridos miligramos por decilitro en sangre, y es un factor de riesgo muy importante para sufrir enfermedades como las que decíamos ahorita, como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, síndrome metabólico. Entonces es importante tenerlos en cuenta porque de esto van a depender no solamente la evolución de la enfermedad de la dislipidemia, sino además el desarrollo de otro tipo de enfermedades. Cuando el colesterol bueno está por debajo de los niveles que acabo de decir y el otro está elevado, o sea el HDL por debajo y el LDL por encima, entonces esto va a formar en el torrente sanguíneo, que es por donde viajan, unos ateromas en las arterias que nos van a producir enfermedades cardiovasculares y pueden producir inclusive la muerte. El tema, doctora Beatriz, de la prevención lo vamos a tocar ahorita en detalle con el doctor Luis Jaime Gómez Upegui, pero si uno habla de prevención frente a esta enfermedad, tiene que decir que los buenos hábitos, especialmente la buena alimentación y el ejercicio, ayuda mucho a controlar esta enfermedad. Sí, Felipe, así es. Hacer ejercicio, comer bajo en grasas, cambiar los condimentos y los aceites por aceites vegetales o de soya o el de oliva, por ejemplo, disminuir, controlarnos en esos alimentos como la carne, las carnes rojas, el licor, el cigarrillo, y más bien cambiarlos por frutas, verduras, tomar mucha agua. Bueno, todos estos hábitos de vida saludables van a hacer que no solamente prevengamos quienes no sufrimos de la enfermedad, sino también que quienes ya la padecen pues también la controlen y logren llevar ese colesterol y esos triglicéridos a valores normales. Infortunadamente es una enfermedad muy asintomática, un poco silente, realmente desgraciadamente nos damos cuenta de que estamos padeciendo de ella cuando tenemos ya complicaciones importantes como las relacionadas con los accidentes cerebrovasculares o las enfermedades coronarias. Ahí nos damos cuenta realmente pues que estamos padeciendo la enfermedad.
edad. Por eso también es importante en materia de prevención el chequeo periódico, por lo menos una vez al año, las tomas de sangre, que permita identificar cómo están esos niveles que usted ahorita nos estaba explicando, doctora Beatriz. Si tienen consultas, pueden empezar a hacerlas ya, 441-2100, @Salud Medellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. ¿Hacemos la pausa, doctora? Claro que sí, Felipe. En este lunes 1 de abril, comenzando el cuarto mes, aquí en Medellín Ciudad Saludable. En segundo regresamos con las consultas que ustedes tienen y con el especialista para el día, el doctor Luis Jaime Gómez Upegui. Ya volvemos. Del futuro de las empresas públicas de nuestra ciudad depende gran parte los excedentes financieros para la inversión social en la ciudad de Medellín. Hoy hay un proyecto de acuerdo 106 que hace su trámite en la corporación, que busca autorizar al señor alcalde para realizar una fusión entre UNE Telecomunicaciones 100% pública de propiedad de empresas públicas y una empresa multinacional. De ese negocio y de las estrategias que de ahí se desprendan dependerá en el futuro las inversiones que en nuestra ciudad se puedan hacer. Haga sus preguntas en Facebook, Consejomec-TV, en Twitter, @Consejomec-TV y en el correo electrónico consejomectv@gmail.com. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo. A partir de este 4 de marzo y hasta el 31 de mayo, todos los martes, aprende geografía de Antioquia, mientras armas un mapa tridimensional del departamento con montañas de mi tierra. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Informes 264-2800, extensiones 216 y 203. Patrocinan. Periódico El Mundo está en tus manos. La dislipidemia es una enfermedad en la que las grasas del organismo se elevan por encima de niveles que consideramos normales. En el organismo existen grasas que son buenas, que tienen un efecto positivo en la salud de las personas, y unas grasas que ejercen un efecto negativo en la salud de las personas. Normalmente las grasas que denominamos malas son el colesterol total, el colesterol LDL y los triglicéridos. Cuando estas grasas se elevan por encima de niveles que, de acuerdo con la edad y de acuerdo con las enfermedades de las personas, están muy elevados, pueden producir consecuencias tan serias como un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular o derrame. La dislipidemia es una alteración que viene determinada desde el punto de vista genético. Sin embargo, existen comportamientos de las personas,
como la cantidad de alimentos que consumen y el tipo de alimentos que consumen, que pueden hacer que los niveles de grasas malas del organismo se eleven. La dislipidemia empieza a edad temprana, sin embargo las manifestaciones que nosotros podemos ver en los pacientes generalmente se observan después de los 40 o 50 años. Los síntomas de la dislipidemia son variados. Pueden ir desde personas que no tengan absolutamente ninguna manifestación hasta personas que tienen mareos, malestar, dolor de cabeza frecuente. Y si se asocia con la presencia de presión arterial elevada, de azúcar elevada, pueden tener inclusive como primera manifestación un infarto al corazón, un derrame cerebrovascular. La mejor forma de prevenir la dislipidemia es teniendo una vida saludable y unos hábitos de vida saludables, haciendo ejercicio en la medida que lo permitan las capacidades de la persona, consumiendo una cantidad de frutas y verduras que sea adecuada para el funcionamiento normal de las personas. El licor y el cigarrillo son muy malos hábitos para las personas que tienen dislipidemia, porque hacen que el colesterol malo se aumente y tengan más riesgo de presentar eventos que llamamos eventos cardiovasculares, infarto de miocardio o derrame. La dislipidemia, ese es el tema que estamos desarrollando hoy en Medellín Ciudad Saludable, 441-2100 o redes sociales para que consulten al doctor Luis Jaime Gómez Upegui, médico internista que ya está con nosotros. Doctor Gómez, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días y gracias por invitarme. Me encanta estar aquí y pues resolver todas las dudas que les podamos servir con mucho gusto. Pues el tema convoca, doctora Beatriz, nomás aquí en estudio ya los compañeros de cámaras y demás y de equipo de producción están aprovechando al doctor Gómez. Esperamos que ustedes puedan hacer lo mismo para que salgan de una cantidad de inquietudes que seguramente tienen a propósito de este tema. Así es, doctor Gómez, bienvenido. Muchas gracias Beatriz, por acompañarnos. Muchas gracias. Doctor, yo hacía una pequeña introducción, pero por favor cuéntenos en qué consiste esta enfermedad, la dislipidemia. La dislipidemia es una enfermedad en la que prácticamente todos, incluso pues, componentes del grupo familiar, mantienen pues, digamos, un nivel de aprehensión y de preocupación, incluso pues, hace parte de los chequeos médicos naturales cuando a uno le consultan y le sugieren que haya un panel de exámenes de laboratorio, siempre le piden a uno no se le olvide el colesterol, no se le olviden los triglicéridos. Realmente hace parte de la prevalencia, digamos, de las enfermedades, digamos, popularmente aceptadas, al grado tal de pues, que evidentemente tiene una relación muy importante en la, digamos, en la mortalidad, al grado tal de que hace parte de la primera causa de mortalidad de la enfermedad cardiovascular, y entre ellos pues, la enfermedad coronaria, los pacientes con infarto agudo de miocardio, y evidentemente a pesar de todos los avances médicos y a pesar de toda la evolución de la tecnología médica, esos pequeños factores moleculares que son prácticamente inmodificables porque tienen un sustrato genético, inducen a que la gente pues mantenga una preocupación para bajar los niveles de colesterol y así de esa forma pues mejorar un poquitico la sobrevida. Hay unos estudios bastante interesantes que sugieren que la gente se está muriendo de lo mismo de hace 100 años. Prácticamente esas causas no se han modificado, a pesar de que la tecnología médica y los avances digamos, en el diagnóstico y en la intervención de las enfermedades hayan mejorado mucho. Lo único que se ha hecho es prolongar la sobrevida y prolongar en cierta medida la calidad de vida, pero la gente se está muriendo de lo mismo. Enfermedad coronaria, infarto, cáncer y evidentemente otro tipo de enfermedades específicas como pueden ser pues, enfermedades gastrointestinales y demás, y pulmonares. Es muy importante, es básicamente impactar en la gente que una enfermedad que es tan prevalente en nuestra población, sobre todo en esta región digamos, del occidente colombiano, porque nosotros heredamos un bagaje genético de la parte sur del Mediterráneo de España, que fueron pues, nuestros conquistadores y que se separaron desde el punto de vista geográfico al conquistarnos. Digamos, heredamos un componente desde el punto de vista hereditario, genético, de personas que tenían una predisposición exquisita a hacer componentes, a hacer enfermedades que propendieran para que el colesterol y los triglicéridos en esta parte geográfica del país fueran bastante frecuentes o prevalentes en la población.
A lo que voy es que básicamente no nos es extraño de que en el componente familiar, incluso nosotros mismos tengamos en ocasiones en los chequeos médicos hallazgos en el laboratorio clínico de cifras alteradas de colesterol total y de triglicéridos que inducen a que haya un tipo de intervención desde el punto médico y hace parte de la preocupación de la gente en el común, en la conciencia, digamos, colectiva. A esa característica hereditaria se suma una alimentación en esta zona del país bastante complicada para el tema que nos predispone mucho más. Sí, eso es evidente. Nosotros tenemos una tendencia a tener una bandeja paisa, es básicamente el principal componente, un componente dietario esencial cargado de colesterol y de triglicéridos. Si vamos a empezar a hablar pues de los detalles, digamos desde el punto de vista de términos ya un poco más especiales, pero en general es lo que se llama una carga adicional de grasas y de carbohidratos, harinas, que esencialmente son las que inducen a que los pacientes que tengan un sustrato desde el punto de vista genético y además de eso inactividad, tendencia al sedentarismo, tendencia a acumular más calorías y tejido adiposo, pues sencillamente propendan para que el colesterol a través del tiempo genere digamos la complicación mayor, que es la obstrucción de los vasos que oxigenan los tejidos, esencialmente el corazón. Debemos recordar que el corazón late 70 veces en promedio por minuto. Ese latido genera un impacto desde el punto de vista hemodinámico a pequeñas arterias que se llaman las coronarias, que prácticamente están sobre la superficie del corazón, y ese impacto del latido hace que ellas se estresen, tengan un nivel de estrés, de compresión, que hace que haya un trauma intrínseco dentro de la arquitectura de la coronaria, lo que induce a que haya mayor impacto desde el punto de vista de lesión al interior. La coronaria absorbe ese colesterol, la arteria en general, pero la coronaria por ende absorbe el colesterol y por eso se tapa mucho más frecuente. Es por eso que mantener actividades físicas regulares induce a que haya un grado de limpieza completo del cauce del colesterol y haga que por eso pues, las personas que en cierta medida tienen actividad física regular tengan menos riesgos que una persona que vive sedentaria y que tiene propensión para estar sobrepeso o estar con un diámetro abdominal que sobrepasa una cifra que ya ha estado, pues, que podemos documentar incluso en el consultorio y en la misma casa, donde sencillamente la gente ya siente que la pretina del pantalón no le queda o que un agujerito de la correa queda un poco más estrecho, y eso sugiere que vale la pena inducir a que vaya cambiando el estilo de vida. Así, tan sutil como eso, puede uno, en eso puede uno impactar en concientizar a las personas para que, independiente a que sepan sus niveles de colesterol o triglicéridos, hagan o practiquen, hagan unas prácticas específicas en cuanto a su dieta, que es muy sencillo y son cosas que yo voy a sugerir para el común de las personas y que realmente son fáciles de manejar e incluso abaratan la canasta familiar. Primero, y segundo, si tienen una actividad física regular, es evidente que va a impactar en su sobrevida, en su calidad de vida. Porque es que no solamente también, pues, y perdonen que me haya enfocado única y exclusivamente al corazón como una de las, pues obviamente la primera causa de mortalidad en la población, pero la gente también se enferma, por ejemplo, de derrame cerebral, la gente también se enferma de enfermedad renal por aterosclerosis relativamente precoz, también se enferman por ejemplo, hipertensión, también se enferman de diabetes. Hay una cosa en la que nosotros, a medida que hemos trasegado en la evolución de los pacientes, yo veo pacientes hace más o menos unos 30 años, si me perdonan, y hace 20 años como especialista, y uno ve la evolución, la actividad o la evolución de la clínica de pacientes que uno conocía hace unos 6 o 7 años o hace 10 años y que realmente al impactar en la enfermedad, ese tipo de pacientes han mejorado mucho su calidad de vida y desde el punto de vista de su comportamiento farmacológico. Escúcheme un momentico, doctor Gómez, vamos a saludar una televidente que está en la línea, doctora Beatriz. Me encanta hablar. No, doctor, está muy bien. Le damos la bienvenida a Fanny Muñoz desde el Rodeo. Bienvenida. Buenos días. Doctora, es que... Buenos días. Buenos días, Fanny. Yo, por ejemplo, fui el sábado del médico y llevé los resultados de los exámenes, me salieron los triglicéridos en 315.
colesterol en 200. El azúcar es que está muy bien. Pero hoy estoy en la cama que no hay capaz de levantarme, borracha, con mucho desaliento. Me mandaron esa pasta de Gifroside, pero para tomar nomás por la noche. ¿De qué? Perdón, ¿de qué medicación? ¿Cuál medicación, doña Fanny? ¿Cómo? ¿Cuál medicación nos dijo? Nos repite, por favor. Gifroside, eso. Genfibrocilo. 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 Sí. Doña Fanny, ¿nos puede contar cuántos años tiene, por favor? 65. Muchas gracias. Bien, doña Fanny, muchas gracias. Soy hipertensa. Doña Fanny, le hago una pregunta. ¿Cuánto mide? 1,63. ¿Y cuánto pesa? 69. Eso, evidentemente, pues ¿usted tiene algún grado de actividad física? Sí, yo estoy en la tercera edad en gimnasia. Bueno, ¿y la calidad de sus rodillitas? También. ¿No ha tenido problema de desgaste de rodilla? No, todavía no, bueno. gracias a Dios. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a responderle entre todos. Sí, a eso iba con respecto a la prevalencia de la dislipidemia en nuestra, digamos, en nuestra cultura paisa. Nosotros tenemos, digamos, un bagaje genético para tener lo que se llama la disbeta-lipoproteinemia. Entonces, voy a responder de pronto la primera pregunta que me hacía Beatriz, o que hacía pues al panel en general, y pienso que debemos empezar pues hablando de qué son los lípidos. Es esencial que todos los seres vivos constituimos en nuestras pequeñitas células una pared. Esa pared celular o esa membrana celular está riquísimamente constituida por lípidos que son básicamente la muralla que la separan del medio externo. Sin colesterol no se puede vivir. El colesterol generalmente, digamos, el 90% proviene de la dieta. En situaciones donde hay personas extremadamente vegetarianas, que tienen culturas únicas, exclusivas de consumir únicamente vegetales, o personas que, digamos, por algún mecanismo no pueden absorber alimentos en una parte esencial del tracto digestivo, a esas personas evidentemente hay un riesgo mayor al tener niveles muy bajos de colesterol, de padecer cáncer más temprano que las otras. Y evidentemente el colesterol es esencial para la vida. El inconveniente es que las asociaciones estadísticas y las asociaciones desde el punto de vista, digamos, patológico, en los estudios de patología y micropatología, se ha documentado que las personas que tenían colesterol en una fracción muy especial, que es el colesterol de baja densidad, esa molécula especial que se llama LDL, en los exámenes de laboratorio las personas ya lo conocen, ese es el colesterol que en cierta medida se relacionaba con el malo. Inicialmente hubo una asociación estadística y posteriormente, a medida que, como digo, desarrolló la medicina, se documentó que ese colesterol malo era absorbido por unas celulitas muy especiales que circulan en la sangre patrullando, se le dicen células scavenger o células de basurero, digámoslo así, y esas células, como los carros de la basura, recolectan el colesterol LDL, esas moléculas de colesterol LDL, y curiosamente la absorben, ellos la interiorizan, se denominan cuando ya están llenas, como si fueran carros de basura llenas de esas burbujas de colesterol de baja densidad, se llaman células que scavenger, pues celulitas específicas, y esas células se meten dentro de los poros debajo del endotelio, del tapete de la arteria, y ahí, como cuando la señora está barriendo la basurita o la niña está barriendo la basura y de pronto la cogió la noche, mete la basurita dentro del tapete, debajo del tapete, y cree que ya quedó bien barrido, y desafortunadamente al meterla ahí genera un proceso inflamatorio bellísimo donde se atraen células tan sencillas como las células de defensa normales hasta células con un grado de especialización de reparación impresionante que terminan dañando el diámetro del vaso, y al dañarlo sencillamente sucede lo que se llama la placa de colesterol, que posteriormente en el proceso de reparación se calcifica, se rompe, atrae plaquetas, y esas plaquetas que son hipersensibles al colesterol, al colágeno, perdón, del tapetico, al levantarse el colágeno, como unas antenitas cargadas eléctricamente, atraen las plaquetas que tienen una carga
eléctrica diferente y producen un tapón que desafortunadamente produce la trombosis. Entonces los lípidos, como les decía, retomando, los lípidos tienen una importancia crucial en la formación de los seres vivos, esencialmente en la formación de las membranas celulares, pero cuando ya se desborda, esencialmente por la sobrecarga de la dieta, ese colesterol empieza a circular en cuatro formas y lo podemos decir así. Primero, entonces, cuando uno consume una carga de grasa y esa carga de grasa es, digamos, saturada, las burbujas que ustedes pueden ver incluso cuando lavan el trasto, y el trasto tenía aceite y ustedes ven como una especie de burbujas flotando, así le pasa a la sangre y esas burbujas gigantes se llaman kilomicrones. Sucede, y es un proceso hermosísimo, digamos, de decantación, donde el kilomicrón, que es la burbuja gigante, al ser absorbida por el tracto digestivo, pasa a una molécula un poco más pequeña que se llama colesterol de muy baja densidad, que en inglés se llama VLDL. Desafortunadamente en nuestros laboratorios no tenemos la traducción y la gente se queda única y exclusivamente con las siglas, pero la importancia es que el VLDL quiere decir de muy baja densidad. El tamaño es inversamente proporcional a la densidad, al peso de la molécula de colesterol. Entonces el colesterol VLDL es el precursor de los triglicéridos. Hagan de cuenta el sinónimo de los triglicéridos. El que le sigue es el colesterol. Posteriormente, a medida que el colesterol se va depurando en la circulación, va perdiendo densidad, va perdiendo tamaño y sigue siendo bajo en densidad. Entonces se llama baja densidad y es el colesterol LDL. Ese es el colesterol malo, que se vio inicialmente asociado, como les digo, estadísticamente, por estadística, en los estudios estadísticos, de que todas las personas que tenían problemas coronarios tenían niveles de colesterol muy altos, pero después se demostró que ese colesterol LDL, cuando se oxidaba, cuando sufría una carga extraña de óxido anormal, estimulaba a las células scavenger, a esas células basureras, para que la metieran en el endotelio. Posteriormente, el colesterol LDL sufre un estado de transformación un poquito menor, inducido puede ser por el mecanismo del metabolismo del hígado, que el hígado es un depurador espectacular de colesterol, y ya lo vuelven al colesterol de alta densidad, que es un colesterol muy pequeñito, es un balín, así de pequeñito, en cierta medida pesado, pero pequeñito. Y la corriente, como ustedes han visto en los ríos, generalmente cuando el río lleva ese sedimento de ramas y de sucios y de basura, desafortunadamente la basura se hace en la periferia, porque pesa menos, es menos denso, pero es muy grande. En cambio, las sustancias que son más pequeñas, pero son más pesadas, van por el centro de la circulación. Cuando la sustancia que es de baja densidad, que es muy grande y es muy liviana, se deposita en la periferia del vaso, en las bifurcaciones, es ahí donde se queda atrapado, y al atraparse sencillamente se interioriza y forma la placa que va a provocar posteriormente la obstrucción. De pronto, pues básicamente es el mecanismo de formación. Doctor Gómez, escúcheme un segundito porque en la línea está Nuri Gutiérrez, pero me quedé con las preguntas que hizo Fanny. Fanny preguntaba, decía, el colesterol está en 200, los triglicéridos en 300, no sé qué, pero que siente borrachera, que estará asociado con este tema, ¿tendrá que ver con otro asunto? Perfecto. Se ha visto, o si uno pudiera hacer un listado de síntomas que producen el colesterol, el listado de síntomas varía y es, digamos, muy individual. El mareo, en cierta medida, es un síntoma que se ha relacionado mucho con el colesterol y, digámoslo así, sugiere que la sangre ha estado espesa, digámoslo así, se pone un poquito espesa. Pero si yo hago una clasificación desde el punto de vista de prevalencia de síntomas en una tabla y empiezo a hacer una encuesta a un grupo de personas que tengan niveles de colesterol muy alto y empiezo a preguntarles cuál es su síntoma y hago, pues, como les digo, una correlación con la cantidad de gente que encuesté o entrevisté, el vértigo apenas, o el mareo apenas llega a ser como la tercera o cuarta causa. La gran mayoría de la gente, y de pronto no lo notan, acusan más, por ejemplo, pérdida de memoria.
sienten más cansancio fácil y cansancio en las piernas, al grado tal de que hay un síndrome que se llama el síndrome de la pierna inquieta, que es la laxitud de las piernas y la percepción desagradable de que no pueden con las piernas, sobre todo en las horas de la noche. Ese es otro. El tercero, en ocasiones, es digamos, la presencia de dolores de cabeza inexplicables, de percepción de trastorno visual con visión borrosa, dolores en el pecho y el mareo. Hay otras causitas y esencialmente, digamos, se reflejan en pérdida en la potencia sexual masculina, sobre todo la disfunción eréctil, y hay otras causas como pueden ser sencillamente la somnolencia. La persistencia de un sueño inexplicado en el transcurso del día. Pero generalmente los síntomas son muy bizarros, al grado tal de que hay personas completamente asintomáticas que tienen niveles de colesterol inusitadamente elevados y que por chequeo, por un examen incidental, tienen los niveles altos. En esta pacientica llamaría mucho la atención pues, por los niveles de triglicéridos, a pesar de que ella puede tener, pues, digamos, una clara modificación en su dieta relativamente reciente, o ella nos pueda decir si realmente lleva dieta, pero el concepto digamos, del colesterol es que la gente, la gran mayoría de las veces, digamos, se cuida mucho de las grasas, en cierta medida, entre comillas, pero no se cuida de los otros componentes del plato. Y por eso ponía el ejemplo de la bandeja paisa. La bandeja paisa tiene una gran cantidad, nutricionalmente es muy efectiva, nos encanta desde el punto de vista cultural, pero tiene una carga muy alta de carbohidratos, tiene una carga alta de proteína y tiene una carga muy alta de grasas. Entonces los pacientes que combinan en cierta medida grasas que son saturadas, grasas que provienen pues esencialmente de la parte animal y que se preparan obviamente en aceites que no son saturados, que son saturados, y evidentemente ese tipo de grasa asociada a carbohidratos inducen a que desafortunadamente el mecanismo de absorción del colesterol sea altamente efectivo y estas personitas tengan un mal metabolismo del colesterol. Si a eso le adicionamos una personita que mide en la talla, como yo pregunté, y tiene 69, yo le puedo sacar un índice de masa corporal pues que es relativamente alto. Esta pacientica factible, y por eso preguntaba lo de las rodillas, factiblemente tenga un sobrepeso, y en ese sobrepeso pues evidentemente su nivel de actividad física va a ser un poco menor, y en ella pues básicamente pues lo que a uno le sugiere es de pronto la intervención farmacológica, pero sobre todo meterle un poco más de vegetales a la dieta, y eso hace parte del secreto de las dietas que se llaman mediterráneas, o de las dietas que uno sencillamente le propone a los pacientes, y es que sencillamente empiecen siempre con la fruta o empiecen siempre con la ensalada. ¿Por qué? Porque digamos, la fibra vegetal produce como una especie de impermeabilización del tracto digestivo en el punto donde se absorbe el colesterol, y al impermeabilizarlo, si usted consume una fruta antes o una ensalada antes, evidentemente toda esa carga de grasa y toda esa carga de carbohidratos van a tener una barrera de absorción en el tracto digestivo, no se van a absorber, van a seguir derecho y van a impactar mucho en el colesterol. Esto en el consumo, es decir, cuando estamos consumiendo los alimentos. Sí, señor. Empezar con las frutas, con las ensaladas. Desde el desayuno. Ayuda a proteger. Ajá. Muy bien. Doctor, yo sé que tenemos televidente en Santa Mónica, Nuri Gutiérrez, a quien le pido otro poquito de paciencia, porque todo lo que está diciendo el doctor Gómez es muy importante y a todos nos interesa. Yo quiero, con respecto a doña Fanny, ella nos mencionaba el genfibrosilo. Está tomando genfibrosilo, pero aún así sigue con síntomas. ¿Qué recomendación puntual le podemos dar? ¿Que vuelva a consultar, que se mire la dosis? Bueno, hay dos cositas en especial cuando uno evalúa a los pacientes. Primero, tranquilizarlos. Evidentemente, los síntomas de mareo en ella pueden estar provocados por sus triglicéridos, pero hay que descartar otras causas, como pueden ser deficiencias del laberinto, y por eso un examen físico bien hecho y escuchándola muy bien cómo es la característica del mareo, uno podría hacer un diagnóstico diferencial relativamente efectivo y hacer un tratamiento por ende. Pero si nos enfocamos en que los triglicéridos puedan ser la causa de su malestar y de su malestar, básicamente les sugerimos lo siguiente. El genfibrosilo es un medicamento que inhibe una enzimita muy especial
o es un inductor, perdón, de una enzima muy especial que depura los triglicéridos y hace que el colesterol, ese colesterol que es de muy alta densidad, se vuelva rápidamente colesterol de alta densidad. Pero las dosis en ocasiones quedan cortas. Entonces, un medicamento que puede actuar unas 8 horitas, a duras penas le genera un estado, digamos, de metabolismo sutil o de buen metabolismo durante un lapso de tiempo que apenas es las 2/3 partes o una tercera parte del día. Entonces, la idea con ella sería incrementar un poquito la dosis, o sea, sugerirle 600 miligramos 2 veces en el día, mejorar la actividad física e impactar en la dieta. Por eso esto es un triángulo terapéutico, muchachos, y es básicamente insistirle que no solamente con medicación los pacientes van a mejorar. Muy bueno que ella pertenezca a la tercera edad, muy bueno que tenga una actividad física plena, pero que su dieta en cierta medida también esté impactada por la recomendación que le sugiero, y es meter un poco más digamos, de vegetales o de fibra en la dieta, preferiblemente antes de empezar la ingesta normal. Esa recomendación de los vegetales antes está muy buena. Nuri Gutiérrez, en Santa Mónica. Hola, Nuri. Muy buenos días. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Mire, doctor, vea, yo soy una persona, tengo 58 años, tengo el colesterol bueno, bajito, el colesterol que se dice malo está normal. En este momento soy hipertensa, muy sedentaria, demasiado sedentaria, tengo un sobrepeso porque incluso tengo una escoliosis y una artrosis. Yo quisiera que por favor usted me diga cómo puedo controlar el sobrepeso, ya que con estos problemas de la artrosis y de la escoliosis en este momento no puedo ponerme a hacer ejercicio. Y entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones en la alimentación para yo poderlo controlar? Muchas gracias. Gracias, Nuri. Muy bien. Muy buena la intervención, Nuri, hombre. Es frecuentísimo encontrar pacientes que desafortunadamente no tienen forma de hacer su ejercicio, sea por muchas causas. En las tuyas es una causa evidentemente ortopédica, constitucional, y hay otras causas como pueden ser geográficas y climáticas. No todo el mundo tiene pues forma de hacer ejercicio, sea porque incluso desde el punto de vista laboral. Voy a abrir aquí un paréntesis bastante, pues que me parece que es muy importante y que es fundamental en el manejo de los pacientes que creen que el hecho de que no puedan hacer ejercicio induce a que definitivamente van a ser víctimas del efecto colesterol vascular, digámoslo así, para sus vidas. Hay estudios relativamente recientes donde se habla que la mínima actividad física que pueda inducir a quema de calorías evidentemente puede provocar el mismo efecto que puede desencadenar una persona que haga ejercicio en un gimnasio 1 hora todos los días. Entonces nosotros lo que hacemos es estimular a las personas, y en el caso de Nuri voy a hacer una excepción, ya después me dedico al caso de la vidente, pues televidente, y es evidente que a las personas uno les debe estimular, por ejemplo, si manejan vehículos, que guarden el carro en el último extremo del parqueadero y vayan caminando hasta su oficina, y si es posible y si la oficina tiene algún tipo de pisos o está situada en un nivel, sencillamente que se baje unos 3 o 4 pisos del ascensor y suba en las escalitas. Ese es un ejemplo. Vuelva y baje y vaya al parqueadero caminando. O si la persona no tiene vehículo, por lo menos que se baje del metro en una estación primero, trate de concientizarse y motivarse a llevar unos tenis, unos zapatos livianos, una ropa liviana después de su trabajo. Si va en el bus, bajarse unas 3 o 4 cuadras antes. En otras palabras, tener una conciencia y una cultura personal del ejercicio. Subir suave escalas si no tienen inconvenientes de movilidad, sobre todo de rodillas, o si no, caminar en terreno plano. Si es posible, estimularse con digamos un radiecito que son pues, fáciles de conseguir para que oiga música y se canse mucho menos. Tratar de encontrar en el ejercicio una lúdica que induzca, que mantenga digamos, un nivel de motivación y de optimismo hacia verse bien, hacia ver que está mucho más bajado de peso, de que se asfixia menos al caminar, de que al subir una faldita ya no se agita tanto, y eso es sencillamente la cultura del ejercicio.
Desafortunadamente, uno como médico internista no debe propender por el ejercicio tan olímpicamente. Hay pacientes que no saben que tienen enfermedad coronaria, pues que están predispuestos al infarto y no lo saben, e incluso si se agitan rápidamente o notan que vienen ahogando con cierto grado de frecuencia mayor a lo que se sentían antes, es prudente que consulten al médico, sea porque tienen la presión alta o sea porque de pronto tiene una enfermedad, digamos, coronaria, donde las arterias coronarias ya tienen un gradito de obstrucción y vale la pena documentarlo. Por eso nosotros propendemos, y perdón que de pronto aquí ponga un murito, una barrerita de contención, es que si las personas tienen determinada edad, tienen otros factores de riesgo como pueden ser hipertensión, pueden ser diabetes o digamos prediabetes, o sea, sufren del azúcar y a duras penas se les ha recomendado pues como un control de dieta. A esas personas se les haga una prueba de esfuerzo facilitada por su médico para evidentemente no caer, digamos, en el riesgo de que un paciente se estimuló por hacer ejercicio y de pronto tuvo un infarto y desafortunadamente fue porque alguien, y digamos mediáticamente, el periódico, la revista, los programas de televisión indujeron a que la gente hiciera ejercicio. Entonces es muy importante que personas que sobrepasan determinada edad, que tienen factores de riesgo, hagan su pruebita de esfuerzo, que no dura más de 20 minutos, muchachos, y que en esos uno puede perfectamente detectar 3 factores específicos donde uno, al impactar en esos 3 factores específicos, perfectamente puede solucionarle un problema a un paciente mucho antes de someterlo a terapias que pueden ser, pues, digamos, como les digo, olímpicamente recomendadas. Por eso nos preocupan en cierta medida algunos grupos de tercera edad donde a las personitas, generalmente sin saber que tienen una enfermedad coronaria, o estos clubes deportivos donde esencialmente a un paciente le da, digamos, la goma de vestirse con una truza, comprar una bicicleta costosa y arrancar a hacer ejercicio olímpicamente 1 o 2 veces máximo a la semana, generalmente 1, y en la ciclovía, y de pronto sufre un evento coronario sin saber que el ejercicio le desencadenó una crisis hipertensiva desencadenada fisiológicamente por el ejercicio. Al fin de cuentas, el ejercicio también es un estrés y posteriormente puedes terminar en una unidad de cuidados coronarios se ha operado de más. En el caso de ella, evidentemente lo que hay que impactar, y entonces es una mesa de 4 patas, digámoslo así, esa mesa no está coja porque ella tiene un problema físico que le impide hacer ejercicio. A veces uno sugiere ejercicios tan sutiles como, por ejemplo, ejercicios que pueden ser bicicleta estática. La bicicleta estática tiene una ventaja, y es que el nivel de desgaste de rodilla y de cadera es mínimo porque la angulación, el ángulo que se gasta al hacer los movimientos rotatorios son mínimos, y el peso está sujeto a un sillín donde prácticamente no hay ningún desgaste a partir de ahí en las extremidades inferiores. Su escoliosis, si es definitivamente, digamos, manejable, puede de pronto manejarse con un corset, si se puede, y si la escoliosis ya definitivamente impide cualquier tipo de movilidad, entonces esa mesa que tiene esa patica coja, nosotros entonces explotamos lo que es el proceso de la dieta y evidentemente el medicamento. En este caso, para Nuri sería importante el tema de la dieta, ¿no? Sí. Obviamente consultar antes de iniciar cualquier proceso. Exacto. Y hay una cosa que es muy especial, y siquiera Beatriz me acaba de decir aquí, es que los programas de hipertensión arterial están propendiendo por el uso de medicamentos que inducen a la aterosclerosis. Desafortunadamente, los esquemas de manejo de hipertensión arterial, que se llaman escalonados, no individualizan a los pacientes y mandan generalmente esquemas de tratamiento a poblaciones de una, y es como, por ejemplo, utilizar diuréticos, medicamentos para eliminar, que son las famosas hidroclorotiacidas, y medicamentos que se llaman beta bloqueadores, esencialmente o inicialmente fue el propanolol y la hidroclorotiazida, y ese tipo de medicamentos en personas obesas que tienen tendencia a tener hipertrigliceridemia no son bien recomendados. Para eso hay otra línea de medicamentos que perfectamente se pueden recomendar y obviar las dosis de medicamentos que induzcan al colesterol alto. Entonces, como les digo, el manejo es muy individual, y a doña Nuri, que son
son casos que vale la pena y es muy importante que saberlos aquí. Son casos en los que uno individualiza la terapia, incluso al grado tal de que manejamos hidroterapia en esos pacientes, los estimulamos a que se metan en la piscina, porque el hecho de hacer ejercicio dentro de la piscina prácticamente equivale al mismo ejercicio que puede hacer un ciclista durante un trayecto largo en un determinado tiempo, o el hecho de que haga un deportista trotando en determinado tiempo en un trayecto. Usar piscina, que es exactamente el mismo mecanismo que hace la bicicleta estática. El agua sirve como un amortiguador y además de eso quema calorías. Y si la posibilidad de la persona puede entrar a lo que se llama la zona húmeda, que es inducirla a que se meta a un baño, el sauna turco. El turco es el seco. El sauna turco es el húmedo, sí. el sauna es el seco. El sauna es el seco, entonces en ellos el turquito, donde sencillamente puedan sudar y puedan quemar calorías en esa forma. Entonces hay muchas opciones también. Bueno, para nosotros en Medellín Ciudad Saludable es muy importante lo que piensen nuestros ciudadanos y nos fuimos a las calles de Medellín y les hicimos la siguiente pregunta. ¿Sabe usted qué es una dislipidemia? Y esto fue lo que nos respondieron. No me suena como a mucho, pero lipidemia como a lípido, pero no sé qué es. La dislipidemia me suena como una enfermedad que se da en el organismo, pero no sé de qué se trata. O sea, suena como a una epidemia de algo, o sea, algo que tenga que ver con el área de salud, pero no sé exactamente de qué se trata. Es como una enfermedad epidemiológica o algo así, pero no la conozco, ni la debo mencionar. Como una gripa fuerte, una epidemia o algo así, como un virus. Una enfermedad de la sangre. Una enfermedad de la sangre, como de las articulaciones, ¿puede ser? Pues en cuestiones de salud, dislipidemia puede ser como algo de discapacidad, alguna cosa, ¿no? Es una enfermedad metabólica en el que hay los niveles adecuados de colesterol y los diferentes tipos de colesterol, hay un desbalance entre el HDL, el LDL, el que llama a la gente comúnmente el colesterol bueno y el colesterol malo. Cubriendo y descubriendo la noticia. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo. A partir de este 4 de marzo y hasta el 31 de mayo espera. Lunes, Camino a la Educación Superior. Martes, Montañas de mi Tierra. Miércoles, Ahorradores. Jueves, Mi Proyecto de Vida. Viernes, English for All. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Informes 264-2800. Extensiones 216 y 203. Patrocinan. Periódico El Mundo está en tus manos. Aquí estamos en Medellín Ciudad Saludable. Entramos ya, doctor Gómez, a la parte final del programa. Nos quedan tan solo unos 3 minutos. Y yo quisiera que invirtiéramos esos minutos en el tema de prevención. Usted a lo largo del programa, en sus explicaciones que han sido muy detalladas, pues nos ha dado unas puntadas y unos elementos fundamentales. Pero quisiera, por favor, que las recogiéramos ya en esta parte final, pues para que a todos nos quede el mensaje de cómo prevenir esta enfermedad. Bueno, la prevención empieza desde la primera infancia. A uno normalmente, pues en la parte mía que soy médico internista vascular, me toca ver pacienticos desde a partir de los 70 años y son personas que tienen niveles de colesterol muy alto y aterosclerosis fundamentada. Al grado tal, y yo era una cosa que iba a mencionar al principio, hemos estado viendo mucha demencia vascular, la gente le dice demencia senil o Alzheimer y el Alzheimer no es como tal.
El Alzheimer generalmente se presenta en edades muy tempranas y son síntomas muy específicos. En cambio, la demencia vascular provocada y desencadenada por la arteriosclerosis en las personas de edad es prácticamente es deleterio, es catastrófico tener un paciente pues, con una demencia vascular, porque definitivamente no tiene ningún tipo, pues tiene de pronto intervención a nivel conductual. Pero retomando la partecita de manejo preventivo, les digo que debe empezar desde la mesa en los niños. Debe empezar, y en los Estados Unidos y aquí en Colombia estamos alarmados por la inactividad infantil, esencialmente pegados de computadores, de iPad, de juegos de videos y de este tipo de tecnología, que desafortunadamente ha hecho que haya un cambio completo de la cultura del ejercicio, donde los niños ya no disponen de su bicicleta, ya no juegan, ya no tienen tanta actividad física y desafortunadamente tienen la tendencia a ser unos obesitos pequeños porque comen y no gastan. Y esto es un equilibrio, es sencillamente el consumo, el comer y gastar. Y si usted gasta más de lo que come, evidentemente va a tener un beneficio desde el punto de vista de su metabolismo. Entonces es desde la primera infancia que hay que impactar impactando en la cultura. Lo mismo que en la fase de adolescentes. En la fase de la adolescencia nosotros estamos viendo niveles muy altos de consumo de alcohol en población universitaria, que impacta no solamente pues digamos en la violencia, impacta en la accidentalidad, sino que además impacta desde el punto de vista metabólico, y es ahí donde las políticas de prevención y los programas de prevención diseñados por el Ministerio de Salud o las EPS han definitivamente impactado. Yo sé pues, de EPS como tales que impactan sencillamente en el conocimiento de la enfermedad y en lo que puede ser la modificación de ese entorno desde el punto de vista familiar, lo que se llama el capital social. Y ese entorno familiar, como un núcleo que es social, puede expandirse perfectamente a la cuadra y de ahí pues al resto de la comunidad y sobre todo pues del barrio. Es por eso pues las buenas prácticas de ejercicio, las buenas prácticas dietarias, como les digo, el solo hecho de que ustedes consuman vegetales antes de no dejar la ensalada al final, y la gran mayoría de las personas la dejan en la esquinita y como ya no me queda cupo entonces ya no la como, sino comérsela de primero e incluso separada en un plato aparte antes de la sopa, con el ánimo de que eso impermeabilice, lo mismo que en las horas de la noche. Por ejemplo, y para hablar de cositas tan importantes, la gente está pegada de los omegas, de comprar, y ustedes han visto mediáticamente que hay una promoción de omegas y glucosaminas en las propagandas de radio que es impresionante. Y miren, un platico, una lata de sardinas trae 6 veces el contenido de una cápsula de omega 3. Para acabar de ajustar consumen omega 6 y omega 9, que claramente se han visto que tienen más efectos dañinos que buenos, pero eso hará parte pues, de pronto de otro programa. Otro espacio. Sí, entonces es inducir a que la gente consuma una buena alimentación, de que haga ejercicio en una actividad regular, frecuente, prácticamente diaria, como los mentalizo, que es sencillamente caminar, subir las escalitas o tratar de caminar en terreno plano y demás. Y lo otro es esencialmente aceptar los programas de prevención de las EPS, porque hay programas de lo que se llama pues los programas especiales, donde se previene evidentemente el tipo de enfermedad. Pues doctor Gómez, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Queda el mensaje claro: una buena dieta, ejercicio considerando los elementos que nos dijo el doctor Gómez hace un rato. Hay personas que deben hacer primero una prueba de esfuerzo dependiendo la edad, las complicaciones, las enfermedades que tengan. Y ese truquito de la fruta y los vegetales antes de lo otro en las comidas, pues es una buena recomendación. Muchas gracias por acompañarnos. A usted, muy amable. Doctora Beatriz, muchas gracias. Muchas gracias. Mañana vamos a hablar sobre alteraciones circulatorias. Eso a las 11 de la mañana. El miércoles, recuerden, el programa es a las 3 de la tarde por la transmisión de la sesión ordinaria del Consejo de Medellín. Pero mañana martes a las 11 aquí los esperamos en Medellín, Ciudad Saludable. Un buen día para todos.